El primer aviso que tuve del Islam fue estando en Tánger con un amigo del instituto. Tendríamos unos 19 años. Una mañana, a primera hora, antes del alba, estábamos en una casa de la Medina de Tánger y estando en la azotea de la terraza comenzó la llamada a la oración, el adán de Fajr. Este es el sonido que da el punto de partida a nuestra historia y la de su protagonista. Se nos ocurrió a un amigo y a mí, simplemente por espíritu aventurero, bajar a Marruecos, a Tánger, y comprar artesanía y volver a España a venderla y costearnos pues una especie como de viaje vacacional y para conocer un poco el mundo, ¿no? Una llamada a la oración bajo el amanecer de Tánger hizo que la vida de Abdun-Nur tuviera un antes y un después. De repente yo lo escuché por primera vez, ¿no? Aunque ya lo había debido de oír anteriormente, estando en Marruecos, no lo había escuchado realmente hasta ese momento en que verdaderamente me tocó. Es como que de repente me sentí aludido, me llegó dentro, ¿no? Abdun-Nur tiene 55 años y lleva siendo musulmán desde hace 30. Este madrileño del centro de la capital siempre fue un buscador. Mi primer contacto con la ideología izquierdista, de izquierdas, fue pues en el instituto de bachillerato, ¿no? Donde había una verdadera efervescencia, ¿no? de jóvenes que pertenecían a toda clase de grupos de izquierdas, ¿no? Venía motivado por una inquietud ya de carácter espiritual e intelectual, porque ya desde muy joven me había sentido motivado con lecturas de Hermann Hesse, de la vida de Siddhartha, el lobo estepario, Demian, un anhelo por encontrar una expresión vital que reuniera intensidad, autenticidad y que no tuviera nada que ver con el formalismo banal y superficial de la vida, ¿no? Su sentido de la justicia y la ética le llevó desde muy joven a convertirse en un activista de la izquierda política en aquellos años tan convulsos de la historia de España conocidos como la Transición. 1975, 20 de noviembre muere Franco, yo tenía 15 años entonces y con 15 años comencé a militar en una organización totalmente clandestina, ilegal. Y fue un periodo muy intenso y muy, en alguna medida peligroso porque la época era totalmente convulsa, ¿no? Ahora se habla de la transición como un periodo suave incluso, ¿no? O como un periodo idílico, ¿no? Pero la realidad de aquellos tiempos fue que en la calle había muertos, en la calle había tiros, en la calle había todo tipo de confrontaciones, en algunos casos muy violentas, ¿no? Con el andar del tiempo, la transición desembocó en una democracia neoliberal que nada tenía que ver con los ideales de Abdun-Nur. Importante es la aprobación de una ley básica como la que hoy es sancionado y que constituye el marco jurídico de nuestra vida en común. Después de la constatación de que la transición española, la transición del franquismo hacia la democracia quedaba en lo que quedó, es decir, en un sistema capitalista parlamentario que no llevaba a ningún sitio y que no colmaba ningún tipo de
de las aspiraciones que yo mantenía anteriormente, lo que experimenté fue un vacío existencial muy fuerte, ¿no? Me convertí en una especie como de viajero trotamundos, en el sentido de que anhelaba encontrar la expresión vital que pudiera colmar esa ansiedad que yo tenía interna. Sus viajes, una constante en su vida, le habían llevado a Nicaragua para conocer la revolución sandinista, que no resultó ser lo que él esperaba. Todas estas decepciones dejaron un vacío en su espíritu. Seguí viajando y estuve unos 5 años viajando sin volver a España, ¿no? Por medio mundo, por decirlo así. Me fui a Nicaragua, era la época en la que habían triunfado los sandinistas. Cuando llegué allí vi lo que había, me decepcionó otra vez más, ¿no? No me gustó, no era lo que yo esperaba, no era el tipo de gente que yo entendía que iban a transformar la sociedad para llegar a algo mucho más elevado y mucho mejor, ¿no? Aún no lo sabía, pero sus viajes le iban a conducir hacia una realidad mucho más transformadora que las ideas que acababan de sumirle en el desencanto. Estuve viajando pues, por Holanda, Francia, Italia, todas las islas del Mediterráneo, Córcega, Cerdeña, Sicilia. Viví en Grecia durante casi 3 años, entre idas y venidas. Estuve en Palestina estuve 7 meses. En la época tenía el nombre único de Israel, es decir, no había ni territorios autónomos palestinos, ni nada que se le pareciera. Y vi lo que era aquello. Aquello me marcó también bastante porque entendí que aquella situación era verdaderamente, para los palestinos, para el pueblo palestino, era un verdadero infierno en la tierra. Abdul Nour ha tenido el privilegio de ver el Islam español desde sus inicios, cuando las cosas para los musulmanes eran muy diferentes. Es decir, los primeros musulmanes españoles estaban haciendo shahada en Londres en 1975 y en el mes de noviembre, es decir, prácticamente coincidiendo con la muerte de Franco. Es una cosa bastante curiosa, ¿no? ¡Arriba España! Creo que eran cinco jóvenes españoles. Todos ellos tienen hijos, incluso algunos de ellos tienen nietos ya. Es decir, que hay 3 generaciones de musulmanes españoles, aunque la tercera es todavía muy jovencita, ¿no? Un grupo que en el 79, cuando yo les conocí, podrían ser cercanos a 20, por ejemplo. La primera sensación al entrar en la casa de la calle de la Cara, en Córdoba, al verles haciendo la oración, fue el reconocimiento de que era una religión viva, el reconocimiento de que la postración en el suelo, el poner la cabeza en el suelo, para mí fue directamente el reconocimiento de una adoración pura. Aunque en algunos casos las cosas eran más fáciles. La connotación negativa, violenta, el término terrorista asociado directamente con el término Islam, es decir, ni existía, es decir, no había absolutamente ninguna ligazón. Lo que tenía asociado el Islam para la gente que no era musulmana, los españoles de la época, se remitía directamente a la época de Al-Ándalus y tenía una connotación exótica, un poco romántica tal vez, pero tenía la idea principal, yo creo que primaba, era que Córdoba, por ejemplo, Córdoba había sido la luz de todo Occidente. Lamentablemente podríamos preguntarnos si ahora no sería totalmente para mí imposible ese acercamiento, teniendo en cuenta lo que lleva asociado ya el término Islam. La semilla del Islam ya había sido sembrada en su corazón y poco a poco comenzaba a germinar. Esto le sucedió en la luminosa ciudad de Estambul. Estando en Turquía un viernes, porque era un yuma, y entrar a la gente que entraba en grandes hileras hacia la mezquita azul de Estambul, y sin haberlo ni pensado ni premeditado en absoluto, ni tenerlo en la mente, no pude hacer otra cosa nada más que dirigirme hacia dentro de la mezquita y ponerme a hacer la oración. Imité sus movimientos, me postré de la mejor manera que pude, pero no recordaba exactamente cómo se hacía la oración. Lo que sí puedo atestiguar es que
Por decirlo así, es como un imán que me atrajo y que yo no pude evitar en absoluto. La mezquita no es un templo, la mezquita es un lugar de postración, ¿no? donde el musulmán y la musulmana realizan el acto de sumisión más directo que existe, que es la postración, ¿no? Un buen día que nunca olvidará, Abdun-Nur estaba con sus amigos de la comunidad hispano-musulmana en Córdoba y, de manera natural, un hermano de nombre Ahmed Abdul Hay tomó su mano y lo llevó a hacer la shahada o testimonio de fe musulmán. Era 1986 y nuestro protagonista se convertía oficialmente en un musulmán más. El momento en el que Abdel-Nur se convirtió al Islam ocurrió hace unos 28 años, en el que los musulmanes madrileños de aquel entonces manteníamos reuniones con personas no musulmanas o con otros musulmanes, ¿no?, hablándoles de Islam. Entonces un día Ahmed Abdul Hay le dijo a Abdel-Nur que había una reunión de musulmanes en su casa, que si podía que asistiera a ella, y en esa reunión Abdel-Nur nos habló de su amor por Islam, ¿no?, de su amor por el profeta, y en un momento dado Ahmed Abdul Hay se arrodilló delante de él, le cogió de la mano y le dijo: este es el momento en el que tienes que hacerte musulmán y hacer la shahada. Mohammed Ibrahim conoce a Abdun-Nur desde el tiempo de sus primeros acercamientos al Islam. Él ya había tenido contactos con la comunidad de musulmanes en Córdoba y en Granada y vio que esas personas tenían algo especial, ¿no? Algo especial, y yo me imagino que lo que a él le ocurriría es que lo que él quería era tener eso especial que había visto en esos hombres, también lo quería tener él. El Islam significó para Abdun-Nur un punto de inflexión en su vida. Mi experiencia personal a la hora de finalmente hacer la shahada en Madrid y convertirme en un musulmán fue realmente el sentimiento, la sensación verídica de formar parte de una grandísima comunidad mundial que es la umma del Islam. Fue realmente la constatación de que era uno más de ellos, es decir, que formaba parte de la comunidad islámica en realidad, que ya no era un extranjero, un turista. Ahora mismo, Abdun-Nur es un exitoso comerciante que exhibe una vida espiritual y social activa, así como un padre de familia ejemplar que cuida de sus 3 hijos. Yo pertenecía a una generación que hay que entender que la familia había llegado a tener una connotación como de algo arcaico, porque implicaba prácticamente esclavitud, dependencia, el concepto de matrimonio incluso también, el concepto de tener hijos, era algo que estaba totalmente devaluado, ¿no? A la hora de ser musulmán, la idea de la familia de repente floreció y tomó vida con una fuerza muy, muy intensa, ¿no? Esta es la historia de este viajero inconformista que devino en buscador de la verdad y acabó encontrando su tesoro, el Islam. Su afecto a nuestra religión queda de manifiesto en un hermoso poema que compuso con motivo del 10º aniversario de la primera mezquita en Granada, construida por musulmanes españoles después de la toma de la ciudad en 1492. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Es la primera mezquita que surge de la labor de un grupo de musulmanes de la tierra, ¿no?, de españoles musulmanes. Esta mezquita está en el Albaicín de Granada, justamente enfrente de la Alhambra, en un lugar absolutamente privilegiado por la facilidad que Allah nos ha dado y nos da. Con respecto a esta mezquita, yo escribí hace un año que se cumplían los 10 años de su construcción, una poesía que me gustaría leer, porque creo que merece la pena. El aire dejó de estar triste tras siglos de añoranza, de ausencia helada. Dejó de estar triste el aire en Granada, al vibrar con el sonido de la inconfundible llamada, el penetrante Adán convocando a la oración musulmana, lanzado desde lo alto del Albaicín, dirigido al corazón de las almas de Granada. De planta entera alzada,
tras una ausencia helada, hay una mezquita en Granada, con una década cumplida y raigambre milenaria. A la adoración pura el alminar llama, a la adoración pura, no asociada, no adulterada, a la postración del ego ante el único existente, el viviente. Tras siglos de añoranza, el aire vibra, transmite la llamada. Estamos vivamente agradecidos. Allah nuestro Señor es generoso, es compasivo. Un corazón en el pecho, la adoración pura y alzada en lo alto, tras siglos de añoranza y ausencia helada, una mezquita en Granada. Alhamdulillah.